Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, vamos a continuar como todos los viernes con nuestra serie de estudios bíblicos de hermenéutica bíblica. Ha pasado otra semana, volvemos a estar aquí en viernes y seguimos avanzando en adquirir el conocimiento de cómo utilizar las diferentes herramientas que tenemos para interpretar la Biblia correctamente. Es misión de todo creyente. Como hemos dicho alguna vez, la hermenéutica bíblica no es solamente para eruditos, para maestros, para gente que tenga una aspiración pues de estudiar académicamente, así más profundamente. No, la hermenéutica bíblica es para todo creyente, ya que todo creyente lee la Biblia, por lo tanto la interpreta. Y si interpreta la Biblia, tiene que saber que la está interpretando correctamente. Todo creyente, no solamente un pastor, un maestro, un evangelista, todo creyente ha sido llamado a compartir la palabra de Dios, a compartir el evangelio, el testimonio de Cristo con otros. Entonces todo creyente necesita tener en sus manos las herramientas para saber interpretar correctamente la Biblia. Evidentemente no todos los creyentes llegan al mismo nivel de querer estudiar, de profundizar, de meterse en temas complejos, pero sí que es responsabilidad de todos tener por lo menos esos fundamentos básicos, esenciales, para que sepamos que estamos interpretando correctamente todos los textos, todo aquello que está escrito. Así que hoy vamos a avanzar un poquito más, hablando de las palabras que estábamos hablando el último día y confiando que el Espíritu Santo nos guíe en este estudio. Por eso vamos a hacer una oración en primer lugar para pedirle la dirección al Señor. Señor, te pedimos que nos dirijas en este momento, en esta tarde, que tú estés con nosotros llevándonos en el estudio bíblico, que el Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe. Sabemos que Él mora dentro de nosotros, por eso necesitamos su dirección y no queremos ser un obstáculo, un problema en tus propósitos para que continúes haciendo la obra en nuestras vidas. No queremos poner trabas, obstáculos, Señor, en todo lo que tú nos quieras enseñar. Por eso te pedimos que nos ayudes a disponer nuestro corazón a escuchar atentamente todo lo que nos quieres decir. Háblanos, porque estamos preparados y dispuestos a dejarnos llevar por ti, a enseñarnos, Señor, todo aquello que necesitemos recibir hoy. Bendice a mis hermanos, guárdalos, cuídalos. Quédate con ellos para que este tiempo sea bendición en sus vidas y que ellos también puedan bendecir a otros. Sabemos que nos has llamado a todos, a cada uno, para alguna misión, para algo especial. Así que continúa, Señor, tu obra en nuestra vida. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bienvenidos a todos, queridos hermanos que nos reunimos desde diferentes lugares del mundo. Y hoy viernes, como todos los viernes, estamos en una hora más pronto y no todos los hermanos pueden, así que un saludo también a los que después en diferido verán el estudio. Germán ha escrito en el chat del directo de Facebook: buenas noches, buenas tardes, Germán, bendiciones. Ana Karina, buenas tardes. Juan Bermudo, buenas tardes. José Luis, buenas tardes. Beatriz, buenas tardes. Y Gabriel y Yolanda, buenas tardes. Bienvenidos a todos. Hay otros hermanos que se están conectando. Si alguno más escribe algún saludo, pues correspondemos a esos deseos de bendición y de buenas tardes o buenas noches. Y nosotros vamos ya a ir avanzando un poquito más. Habíamos estado viendo la semana pasada acerca de las palabras. La Biblia fue inspirada de forma verbal. Entonces Dios supervisó todas las palabras que se escribieron.
tenemos que tener en cuenta que nosotros estudiamos traducciones. Entonces ahí necesitamos un esfuerzo extra especial para tratar de llegar al significado más auténtico, inicial, en el que Dios transmitió esa palabra. Entonces nosotros venimos a nuestras traducciones en castellano, en este caso, pues tratando de encontrar las palabras más adecuadas, buscar esa precisión en el mensaje que tuvo al principio, cuando Dios inspiró a los profetas y a los apóstoles y escribieron en el hebreo y en griego. Cada palabra está inspirada, todo el contenido de la Biblia. Entonces nosotros estuvimos viendo características de las palabras. Eso es lo que hablamos ya el último día, la semana pasada. Estuvimos viendo que una palabra sola o aislada no tiene un significado claro, puede significar varias cosas. ¿Qué es lo que me dice una palabra sola, aislada? Pues casi nada, me puede confundir. Entonces nosotros estuvimos viendo que necesitamos ver en el contexto ese significado y entender que las palabras, una palabra puede tener diferentes significados. Por ejemplo, en el diccionario la palabra llevar, decíamos ya el otro día, tiene 19 significados. Entonces depende en el contexto en el que se encuentre, significa una cosa u otra. Eso a nosotros es de vital importancia al estudiar la Biblia. Necesitamos ver siempre la palabra qué significa y qué quería decir en su lenguaje original. Estuvimos viendo que a veces dos palabras que pueden ser similares tienen matices distintos y es muy importante esos matices porque pueden querer decir una cosa u otra muy diferente a la primera. También hablamos de que los autores del Nuevo Testamento dieron a ciertas palabras un significado teológico. Y bueno, ahí ya hay una gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro escrito. La Biblia tiene un significado teológico para nosotros, o sea, las palabras, aparte de su significado que puedan tener, quieren decir algo en el lenguaje bíblico. Y ahí es a donde vamos a continuar en esta tarde. Ahora que José Carlos ya se conectó, bendiciones José Carlos, bienvenido. Vamos a continuar en ese punto donde lo habíamos dejado la semana pasada. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿dónde se encuentra el significado de una palabra? Yo tengo ya un texto en la Escritura. Por ejemplo, vamos a abrir la Biblia en Efesios capítulo 1 y así viendo ejemplos es como más entendemos y aprendemos a la vez que ya recibimos alimento espiritual, porque la Biblia en sí misma es un alimento para todos nosotros. Entonces, si tenemos la Biblia abierta en Efesios capítulo 1, ahí vamos a utilizar un texto. El texto será del versículo 3 hasta el versículo 14, ese será nuestro texto. Entonces yo tengo aquí un pasaje, un párrafo que quiero estudiar y en este párrafo, pues, este párrafo está compuesto de palabras y yo quiero averiguar el significado de esas palabras. Entonces, primer paso que tengo que dar, tengo que descubrir qué palabras merecen una investigación seria. Evidentemente, un párrafo compuesto de todas las palabras está dándole forma a un mensaje. Yo tengo aquí Efesios capítulo 1, versículo del 3 al 14. Y yo quiero estudiar este pasaje y tengo que identificar las palabras clave. Tengo que averiguar qué palabras son las que necesito estudiar. Quiero saber el significado de las palabras, pero ¿de cuáles? ¿De todas? Necesito descubrir qué palabras son relevantes, qué palabras tienen un significado especial que me digan algo. Entonces, tengo que descubrir esas palabras. Palabras que merezcan una investigación más profunda, más seria, que yo les dedique ahora un tiempo especial. Bien, ¿cómo descubrimos esas palabras? 4 cosas vamos a mencionar. Para los hermanos que tomáis nota, así yo os puntualizo un poquito y lo podéis hacer así de forma más ordenada.
estamos preguntándonos, ¿dónde se encuentra el significado de una palabra? Y el primer paso es descubrir qué palabras merecen una investigación. Tenemos un texto, Efesios 1, del 3 al 14. Entonces vamos a ver 4 cosas para descubrir esas palabras que son relevantes, que son importantes, que merecen una investigación más profunda. Primera cosa, nos tenemos que preguntar cuáles son las palabras de este párrafo que tienen importancia teológica. ¿Cuáles son las palabras de este párrafo que tienen importancia teológica? Bien, ahora vamos a leer el párrafo y tenemos que tener esta pregunta en la mente. Quiero que trabajéis, quiero que podáis estar ahí participando, porque eso también nos ayuda en el estudio a asimilar. El texto, Juan, es Efesios 1, del 3 al 14. Efesios 1, del 3 al 14. Voy a ir leyendo versículo tras versículo, ¿vale? Se acaba de incorporar Juan Vázquez también. Juan, abre la Biblia en Efesios 1, vamos a leer del 3 al 14. Los 2 Juanes, que han sido los últimos en incorporarse. Y vamos a tratar de descubrir en este párrafo, en este texto, qué palabras tienen una importancia teológica para poder después investigarlas, estudiarlas, profundizar más en cada una de estas palabras. Entonces, yo voy a ir leyendo y vosotros tenéis que ir identificando palabras que tengan una importancia teológica. Y las podéis ir escribiendo en el chat en directo. ¿Qué palabras diríais que tienen una importancia teológica? Claro, toda la Biblia, dirás, para mí toda la Biblia tiene importancia, sí, pero queremos resaltar algunas palabras. Queremos averiguar qué palabras, porque el párrafo hay muchas palabras, hay verbos, hay pronombres, hay sustantivos, hay adjetivos, entonces yo tengo que identificar ahí qué palabras son las que me van a llevar a una investigación. Por ejemplo, si me aparece la palabra nosotros, vuestra, ¿qué más? Conocer, hizo, tenemos. Bueno, son palabras que en sí misma no me está diciendo mucha cosa, pero hay palabras que sí, de pronto toman una relevancia y dices, esto tiene un significado teológico. Entonces me las escribís ahí en el chat en directo y después lo comentamos, ¿vale? Voy a ir leyendo no muy rápido, así conforme leo y tú me sigues en la lectura. Si identificas así palabras que tengan una importancia teológica, las escribís por allá. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras
de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muy bien, hasta ahí sería este texto. Bien, el grupo estaba siguiendo la lectura, entiendo, concentrados, porque nadie escribió ninguna palabra. No sé si estáis pensándolo, si queréis escribir alguna palabra. La intención es que de este pasaje yo detecte qué palabras tienen una importancia teológicamente hablando. O sea, por ejemplo, tú le dices a alguien de la calle, le dices la palabra perdón y lo va a interpretar de una forma. Si la palabra perdón aparece aquí en un pasaje de la Biblia, tú lo puedes entender que eso tiene un significado especial. Si tú utilizas la palabra predestinación, que aparece en este texto, y se lo dices a una persona en la calle, pues, bueno, le va a dar un sentido de diccionario, pero para nosotros tiene un sentido teológico. ¿Entendéis lo que quiero decir? ¿Qué palabras de este pasaje diríais que tienen un sentido teológico, una interpretación así para nosotros importante a la hora de poder después ver el significado de esas palabras? Bien, no sé si alguien se anima. Si os equivocáis no pasa nada, no importa. Lo bueno es que participemos y así de esa forma vamos aprendiendo. De hecho, muchas palabras tienen significado, pero hay algunas que tienen más significado. Por ejemplo, el versículo 3, Pablo comienza bendiciendo a Dios. Bendito sea el Dios y Padre, que nos bendijo también a nosotros con toda bendición espiritual en Cristo. Y después sigue hablando. Sigue diciendo cosas. Bueno, ya me van apareciendo por ahí comentarios. A ver, Yoli y Gaby han escrito su voluntad, su gracia, beneplácito, lugares celestiales en Cristo, predestinados. Juan Vázquez también ha dicho predestinado. Muy bien. Predestinado es una palabra con un sentido teológico importante. Antes os decía, si tú le dices a una persona en la calle, defíneme predestinado, bueno, pues te hablará de que cuando hay algo o alguien está destinado a un fin, fue fijado ya para algo. Pero la Biblia tiene un significado teológico, tiene que ver con nuestra vida en Dios, en Cristo, con la eternidad, tiene que ver con muchas cosas. Una palabra clave con un sentido teológico es la primera que aparece en el versículo 4, escogió. Esa es una palabra importante en este pasaje. Escogió, escogidos en Cristo. Predestinado, otra palabra muy importante en el versículo 5, adoptados. Esa es una palabra importante, la adopción. Otra palabra importante es redención. Nuevamente, el ejemplo de la palabra redención aparece en diferentes partes, en el versículo 14, hasta la redención. Si tú le preguntas a alguien en la calle, ¿me puedes explicar el significado de la palabra redención? Mucha gente ni te va a saber decir redención. ¿Por qué? Porque es una palabra con un profundo significado bíblico. Para nosotros es muy familiar. En la conversación popular en la calle no es una palabra que se usa mucho, pero en la Biblia sí, es una palabra muy importante, o sea, es una palabra con un significado teológico importante. La palabra gracia, versículo 7, las riquezas de su gracia. La palabra gracia nos dice algo importante. José Luis escribió sobreabundó, Yoli y Gaby han escrito redención por su sangre, predestinado, redención, Ana Karina, Juan Vázquez nos escogió, adoptados,
misterio de su voluntad. Nancy pregunta si redención es rendirse. No, la palabra redención, redimir, es pagar un precio para rescatar algo. En la Biblia, creo que un día hablamos un poco de esta palabra, porque es una palabra, creo que fue el otro día, el último día en hermenéutica bíblica, cuando estábamos viendo que el significado de las palabras puede cambiar con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo, una palabra puede ir sufriendo una transformación, puede ir sufriendo un cambio. Y, por ejemplo, esta palabra redimir, cuando aparece en la Biblia, en el tiempo en el que se escribe, siglo I de nuestra era, ahí esta palabra tiene ya un significado muy específico y tenía que ver con la compra de un esclavo con el propósito de liberarle. Cuando esto ocurría se utilizaba la palabra redención. O sea, una persona esclava por sí misma no podía liberarse. Entonces, cuando alguien decía, voy a pagar el precio de este esclavo, pero no para comprarlo y que pasase a ser de su propiedad, no, con la idea de redimirlo. O sea, yo pago el precio por él para darle la libertad. O sea, el precio de su vida es una persona que tiene precio, tú la puedes comprar, pero si la compras, para quedártela tú, sigue siendo esclavo. Pero si tú pagas el precio, y ahora que pagaste el precio, dices, no, pero no es para que tú seas de mi propiedad, sino para que seas libre. He pagado el precio de tu vida para tu libertad. Esa palabra es redención. Entonces, en la Biblia, cuando habla de la redención como doctrina, está diciendo que nosotros éramos esclavos del pecado, estábamos condenados a morir, y ahora hemos sido liberados porque alguien pagó el precio de nuestro rescate, Cristo. Por eso dice en el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. O sea, ahora nosotros tenemos redención por la sangre de Cristo. Ese fue el precio para pagar el rescate, para pagar nuestra liberación. Ese es el significado de la palabra redención aquí en la Biblia. Juan Vázquez, versículo 10, dice la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muy bien. El misterio de su voluntad. Perfecto. Tenemos esas, rescatando palabras. Algunos habéis escrito frases enteras, casi versículos, pero tenemos que ver ahí más el detalle de palabras concretas que dicen algo, ¿no? Pues eso es lo que queremos, palabras. Es como libertad. Sí, pero la palabra libertad tiene ya un matiz más, se puede hablar de darle la libertad a un esclavo, pero la palabra libertad habla de muchas cosas, de muchas más cosas. Es una palabra muy ambigua. Es una palabra que nos puede hablar libertad de expresión, libertad de no estar bajo el yugo de la opresión política, libertad de sentir la confianza de poder expresar lo que tú quieras. Es una palabra muy amplia y en la Biblia también tiene un significado, la libertad en Cristo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libertad de qué? En este caso, redención tiene un significado muy concreto. O sea, redención es haber sido rescatados mediante el pago de un rescate. En el caso cristiano, Cristo paga el rescate, nosotros somos redimidos. En el siglo I, esta palabra en los tiempos bíblicos se utilizaba para referirse al pago del precio de un esclavo para darle la libertad. Bien, puntualizamos, tenemos palabras clave: escogió, predestinación, adopción, redención, gracia, sellados. Nadie dijo la palabra sellados, es una palabra con un sentido teológico importante también ahí. Muy bien, ese es el primer paso que hemos hecho, identificar palabras con un significado teológico. Segundo paso, ¿cuál es la palabra
que juega un papel significativo en el énfasis de este párrafo. O sea, ¿dónde está el énfasis? ¿Os acordáis que un día estábamos aprendiendo a identificar el tema? Algo parecido es lo que queremos hacer ahora. Encontrar una palabra que de alguna forma es la más relevante, la que le da más significado al pasaje. Tenemos un pasaje complejo, porque se habla de muchas cosas. Fijaos que no es una o dos palabras que resaltan sobre las demás, hemos dicho muchas. Hemos dicho redención, gracia, adopción, voluntad, dispensación. Hemos dicho muchas palabras. Entonces es un texto muy rico en palabras teológicas, en palabras con significados especiales. Pero claro, entonces yo ahí me pierdo. Yo estoy ahí metido en el pasaje y ¿cuál es el tema de este pasaje? Estuvimos aprendiendo a ver cuál era el tema de Filipenses, cuál era el tema de Primera de Juan. ¿Os acordáis? A ver si alguien se acuerda. ¿Cuál era el tema principal de la carta de Primera de Juan? ¿Y cuál era el tema principal de la carta a los Filipenses? A ver si alguien se acuerda de un día que lo estudiamos. Entonces se trata de eso en este párrafo. Estamos identificando, recuerda, palabras. Estamos identificando palabras. Tenemos ya una lista de palabras con un significado teológico. Pero vamos a seguir cribando, vamos a seguir seleccionando. Ahora de estas palabras que tenemos, ¿cuál es la palabra que juega un papel más significativo? Bien. Paco dice el amor. Bien. En amor, habiéndonos predestinado. Podéis escribir palabras sin miedo. Estamos aprendiendo. Y todas las palabras son importantes. Pero hay alguna palabra que nos lleva a tratar de ver cuál es el tema. O sea, todas las palabras tendrían dependencia o vendrían derivadas de una palabra de estas. Muy bien, por aquí tenemos en Filipenses, dice, creo que la promesa, la salvación en Primera de Juan, Luz dice la unidad y algo de la salvación, Juan dice en Filipenses la unidad y la de Juan la seguridad de la salvación, Juan dice en Filipenses la unidad. Muy bien, por ahí van las cosas. El tema de Filipenses es eso, la unidad de la Iglesia, estar unidos, ser un cuerpo distintos a todo lo demás. Y en Primera de Juan era eso, ¿quién es cristiano? Estar seguro de la salvación. Muy bien. Volvemos aquí a Efesios 1, del 3 al 14. Os voy ayudando, así avanzamos, si no se nos va el tiempo muy rápido. Una palabra clave en este pasaje es la que aparece en el versículo 4. ¿Te acuerdas que una de las cosas que aprendimos a ver es que los mismos textos nos dicen para qué fue esto, para qué esta palabra, para qué? El propio pasaje ya nos da una orientación. El autor nos dice el para qué. Bueno, pues aquí nos dice, según nos escogió, esa es la palabra clave, nos escogió en él antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Y ahora nos explica el para qué nos escogió. ¿Os dais cuenta? Escogidos en Dios. Dios nos ha escogido y eso ha producido algo, produce algo. Dios nos escoge. Y ahora que somos escogidos en Dios, la pregunta es ¿para qué? ¿Para qué nos escogió Dios? Ahora todo lo demás tiene que ver con eso. Por ejemplo, alguien dijo antes ahí el amor. Claro, el amor es fundamental, es uno de los temas principales, es Biblia, pero el tema de este pasaje, decir amor, es muy ambiguo,
puede tener diferentes significados, me puede llevar a diferentes aplicaciones. Yo quiero identificar el mensaje de este texto. ¿Cuál es el tema? ¿A dónde me lleva este texto? En primera carta de Juan se le ha llamado que es la carta del amor. Pero, de pronto, cuando nosotros preguntamos ¿cuál es el tema principal de primera de Juan? Pues muchos les vino esto a la cabeza, el amor es el tema principal. Sí, pero el amor en sí mismo como tema, ¿a dónde me lleva? Porque puedo hablar de el amor a Dios, el amor a los hermanos, en forma negativa incluso el amor egoísta, el amor propio del ego, el amor por lo material. No améis al mundo, el amor del mundo. ¿Entiendes? Entonces sí, el amor, pero amor no me define, solo decir amor no me define un tema. Entonces en primera de Juan, tras investigar, vimos que el tema principal es la unidad, la seguridad de la salvación. ¿Cómo sé yo que soy salvo? Y entonces ahí sí que aparece el amor. Si amas a tus hermanos, entonces puedes decir que amas a Dios, porque Dios es amor. Entonces si el amor de Dios está en ti, tienes seguridad de la salvación, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Entonces aquí estamos ahora tratando de encontrar el tema, una palabra que me lleva al tema principal. Y la palabra clave es nos escogió. Dios nos ha escogido. ¿Para qué? Y ahora dice, ¿para qué? Y ahora todas las demás palabras, todo lo demás que aparece es consecuencia de esto. La consecuencia de que Dios nos ha escogido es que ahora somos hechos santos, nos ha escogido para que fuésemos santos y sin mancha, nos ha escogido para ser predestinados, nos ha escogido para ser hijos suyos, nos ha escogido y de esa forma nuestros pecados han sido perdonados, nos ha escogido y por ese motivo nos ha revelado los designios de su voluntad, nos ha escogido y ahora por lo tanto tenemos herencia, nos ha escogido y la seña de haber sido escogidos por Dios es que hemos recibido el sello del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Entonces el pasaje ahora tiene una forma. Ahora yo ya tengo por dónde estudiarlo. Ahora yo entiendo que Dios nos escogió y a partir de ahí podemos desarrollar, podemos aprender. Nos escogió, lo primero que nos dice, en Cristo. Fuimos escogidos en Cristo para que fuésemos santos y sin mancha. Nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, nos ha hecho sus hijos, ha predestinado nuestro fin, nuestra vida está ya fijada. Nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús, dice en Romanos 8. O sea, el Señor ya ha fijado a dónde vamos, eso es la predestinación. La predestinación es un tema complejo, es un tema que para algunos se les atraganta, se quedan ahí, no, pero si Dios predestina a las personas para ser salvas, entonces quiere decir que Dios ya decidió quién se salva y quién se condena. Y se les crea un conflicto en el pensamiento al pensar en la predestinación de esa forma. Pero cuando tú estudias el texto bíblico, dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea que ahora para que entendamos ya estamos en Cristo. Y ahora estando en Cristo, escogidos ya por Dios, en amor habiéndonos predestinado, ¿para qué? Para ser hijos suyos, por medio de Jesucristo, para alabanza de su gloria. Tenemos de esa forma la redención de su sangre, el perdón de nuestros pecados, etc. Pero todo tiene que ver con estar en Cristo. ¿Recuerdas ese pasaje, un versículo que dice, muchos son los llamados y pocos los escogidos? Claro, cuando nosotros hablamos de escoger, mira, voy a coger aquí tres bolígrafos. Así. Tengo uno rosa, uno azul y uno naranja. La palabra escoger en el castellano a mí me lleva a algo muy simple. Yo tengo 3 colores, tengo que escoger uno. O sea, digo, me quedo con el azul.
Estos dos los desecho. He escogido. Claro, a mí esto me dice, la palabra escoger me dice esto. Yo escojo. No depende de los bolígrafos, depende de mí. O sea, yo tengo 3 y digo, me quedo con el azul. He escogido uno y he desechado los otros 2. He escogido. Muchos son los llamados, pocos los escogidos. Claro, hablando de personas, tiene que ver la voluntad del que escoge y la voluntad del escogido. Los bolígrafos no tienen voluntad propia, son objetos, sin vida, sin decisión. Entonces ya ahí ya cambia la cosa. Yo escojo y el bolígrafo no tiene nada que decir. Pero hablando de personas esto no funciona así, porque ahí ya se complica la cosa. Dios ha establecido el principio del libre albedrío. El hombre es libre de escoger, el hombre puede decidir. De ahí que muchos son los llamados. Quiere decir la Biblia con eso, de que Dios llama a muchos. Podríamos decir en el contexto bíblico a todos. Pero son pocos los escogidos. Ese es un tema desarrollado en la Biblia. Aplicamos la hermenéutica buscando textos paralelos que me hablen de eso. Y entonces investigando yo encuentro que en realidad Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Así dice la Biblia. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Muchos llamados, pero pocos los escogidos. ¿Qué pasa? Que Dios llama a todos al arrepentimiento, pero no todos se arrepienten, solo unos pocos. Y esos pocos que se arrepienten son escogidos por Dios, según nos escogió en Él, en Cristo. Esa elección que hace Dios, nos escoge, se produce en Cristo. Porque Cristo murió en la cruz, porque derramó su sangre por nosotros, y esa sangre derramada se ha convertido en el pago de la redención de nuestras almas. Él ha pagado el precio para que tengamos libertad, para que seamos libres, para que de esa forma nos podamos convertir en sus hijos. Y de esa manera Él nos ha ya predestinado. Nuestro fin, como hijos suyos, está marcado para que un día todos terminemos en la casa del Padre. Sin excepción, si eres hijo, estarás en la casa del Padre. Todos llegaremos a su presencia un día. Todos disfrutaremos por la eternidad de ese regalo que Dios nos ha dado. La elección, Dios nos escogió. A partir de ahí, según el contexto, esa palabra puede tener significados. Dios te puede escoger para que vayas a Egipto y le digas a Faraón, deja ir a este pueblo. Te puede escoger para un propósito especial, según dice ahí el designio de su voluntad, según el propósito que Él tiene ya para cada uno. Vamos a seguir dando pasos. Recordad, estamos contestando una pregunta: ¿dónde se encuentra el significado de una palabra? Y hemos visto el primer paso, descubrir las palabras que merecen una investigación en cada pasaje. Y para descubrir esas palabras claves, estamos viendo puntos. El primer punto: ¿cuáles son las palabras del párrafo que tiene una importancia teológica? ¿Cuáles son esas palabras? ¿Cuál es la palabra? Segunda cosa, ¿cuál es la palabra que juega un papel significativo en el énfasis de este párrafo? O sea, ¿dónde está el énfasis? Aquí hemos dicho, el énfasis está en Dios nos ha escogido, escogidos. ¿Escogidos para qué? ¿Por qué? ¿Cómo? Todo eso nos da respuestas que nos ayudan a entender todo lo demás que dice este párrafo. Nancy pregunta, pues ese era el plan desde el principio, ¿cierto? Sí, cierto, claro. Dios en su eterna omnisciencia, Él ya. Y claro, Dios sabía que tú y yo estaríamos hoy aquí creyendo. Entonces, según su preconocimiento, Él ya preparó las cosas para nosotros. Mira, un día, en un momento determinado,
todos nosotros decidimos creer en Dios. De una forma más consciente o más inconsciente, pero ha habido algún momento en nuestra vida que se produjo un cambio. Pero no sé si a vosotros os ha pasado, pero yo puedo mirar atrás en mi vida, en mi pasado, antes de creer en el Señor como mi Salvador personal, y yo puedo reconocer que de alguna forma Dios ya obró en mi vida. De alguna forma Él condujo las cosas para que llegasen a donde yo tenía que llegar. ¿Por qué? Porque Dios ya sabía. El profeta decía, aún cuando yo estaba en el vientre de mi madre, tú ya pensaste en mí. Claro, Dios ya te conocía antes de que tú fueses formado incluso en el vientre de tu madre. Entonces Dios ya tenía un plan, es el plan eterno. Entra a formar parte de los misterios que para nosotros son difíciles a veces de entender, pero esa es la realidad. Bien, vamos a ver el tercer punto y nos preguntamos otra cosa. ¿Hay alguna palabra ambigua en este pasaje? ¿Hay alguna palabra difícil de entender en este pasaje? ¿Qué quiere decir una palabra ambigua? Ambiguo es que tiene más de un significado o que tiene más de un sentido. ¿Hay palabras que tienen más de un significado? ¿Hay palabras que tienen varios significados según el contexto? ¿Hay alguna palabra difícil de entender? Eso es lo que también tengo que hacer, ir identificando las palabras de esta manera. Bueno, ya hemos mencionado que puede haber palabras que tengan más de un significado y dependiendo del contexto, pues dan forma. Por ejemplo, en el versículo 4, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La palabra mancha tiene diferentes significados. Podemos decir mancha en la suciedad que puede aparecer sobre una superficie, pero mancha teológicamente tiene un significado. Hablamos, y en este versículo está hablando de la mancha que produce el pecado. Por eso dice, para que fuésemos santos y sin mancha, sin el efecto que el pecado produce en nosotros. Esa es la mancha que aquí se refiere. Entonces yo identifico esas palabras. Hay palabras ambiguas que pueden tener así más de un sentido, un significado. Hay palabras difíciles de entender. Una palabra difícil en este pasaje puede ser predestinación. Sí, predestinación es una palabra difícil. De hecho, se ha escrito mucho sobre esta palabra. Hay diferentes opiniones dentro de algunos maestros sobre estos pasajes. Se entiende que es una doctrina, la doctrina de la predestinación. ¿Predestinados a qué? ¿A ser salvos? ¿O predestinados, ya que somos salvos, a los propósitos de Dios para nuestra vida? Hay pasajes que hablan de la predestinación y no mencionan esa palabra, predestinación. Uno de ellos es Romanos 8, la parte final del capítulo, cuando dice el apóstol Pablo que estoy convencido que ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo bueno, ni lo malo, ni ninguna cosa creada, al final dice, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. O sea, estamos predestinados a estar unidos en Dios por Cristo. No aparece la palabra predestinación, pero habla de que nada nos podrá separar. Hay ya una predestinación, un predestino fijado. Bien. Y cuarto punto. ¿Hay alguna palabra que otras versiones traduzcan de una forma diferente? Entonces yo tengo las palabras clave, palabras con sentido teológico. Ahora lo que voy a hacer es comparar diferentes versiones para ver si algunas de esas palabras otras versiones las traducen de otra forma, de una forma distinta. Por ejemplo, me voy a centrar en una de las palabras que dijimos al principio que tiene un sentido teológico. La palabra que está en el versículo 14, arras.
¿Qué es las arras? ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo, dice versículo 13. Dice que en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Arras. Algunos dicen, ¿y eso qué quiere decir arras? Para otros, la palabra arras ya tiene un significado, sobre todo para gente un poquito más antiguos. Los jóvenes, la gente más moderna, arras es una palabra que a lo mejor no se usa mucho. Entonces, en Reina Valera dice arras. Pero si yo leo otras versiones, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice garantía en lugar de arras. Es como que se actualizó más a un lenguaje más actual. Y otra versión, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén, dice prenda. ¿Vale? Ahora tenemos 3 palabras distintas. Arras, garantía y prenda. Es posible que igual otra versión utilice otra palabra todavía. Pero tenemos 3 palabras que me quieren llevar a entender mejor el significado de esta palabra. Arras en Reina Valera. Decía que quizás los antiguos puedan entender mejor el significado de la palabra arras, porque las arras, así hablando de esta manera, las arras es algo que se daba. El otro día en la parábola de la moneda perdida, yo os decía que cuando una mujer judía en aquel contexto, en la tierra de Palestina, se casaba, se le daba en señal de ese compromiso 10 monedas. De ahí que aquella mujer que perdió una moneda, una dracma, la buscaba y la buscaba intentando encontrarla, porque para ella no solo tenía un valor económico, que era poco, una dracma, una moneda, sino que tenía un valor sentimental, porque seguramente era una de esas monedas, 10 monedas, que se daban como arras. Era como la señal del compromiso. En los votos matrimoniales a veces se hacían entrega de estas arras. La Nueva Versión Internacional dice que es la garantía de nuestra herencia, porque esa palabra arras quizás está en desuso, ya no la utilizamos tanto. Y entendemos mucho mejor si nos dicen que es la garantía. Y la Biblia de Jerusalén dice que es en prenda de nuestra herencia. Prenda también es una palabra que está en desuso, no la utilizamos tanto en el castellano así moderno. Pero nosotros cuando éramos más jóvenes, o nuestros padres, nuestros abuelos, utilizaban más la palabra dar algo en prenda. O sea, en prenda era así, como una señal, como algo visible, una garantía, unas arras, una prenda, dar en prenda. Bien, una vez que tenemos identificadas las palabras, nos dirigimos a las fuentes de investigación. Ya tengo las palabras claves. En este pasaje de Efesios 1, del 3 al 14, la palabra que da sentido a todo lo demás es escogió. Dios nos escogió en Cristo para, y ahí nos dice todo lo demás. Pero tenemos las otras palabras importantes teológicamente hablando. Entonces ya tenemos identificadas palabras. Ahora vamos a investigar estas palabras. Y para ello tenemos diferentes fuentes de investigación. Vamos a decir 3 fuentes de investigación. Primero tenemos que entender que lo más importante, como ya hemos aprendido, es el contexto inmediato. En latín se decía usus loquendi, que quiere decir uso o significado. ¿Qué significado tiene esa palabra en este párrafo? ¿Qué uso le daban el escritor y qué entendían los primeros lectores cuando leyeron esta palabra? Entonces, el estudio de todo el párrafo es prioritario.
todo lo que ya venimos aprendiendo. ¿A quién iba dirigida esta palabra? ¿En qué contexto histórico? Todas esas cosas que tenemos que tener en cuenta para entender bien el por qué se utilizaron esa palabra, qué entendía la gente cuando escuchaba esa palabra. Por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy gráfico. En Ezequiel, capítulo 44, porque en un mismo pasaje una palabra puede tener dos significados. ¿Qué entiende el lector cuando escucha esa palabra? Cuando el autor dijo eso, ¿qué quería decir? Los tiempos han cambiado mucho. El significado de las palabras se ha podido ir transformando con el paso de los siglos. En Ezequiel 44:5 dice: «Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová, y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario». Pregunta: ¿a qué se refiere Ezequiel cuando utiliza la palabra casa? Estamos en Ezequiel 44:5. ¿A qué se refiere Ezequiel cuando utiliza la palabra casa? Una palabra aislada en sí misma no nos da mucha información. Yo digo casa, ¿y tú qué entiendes? Puedes decir el lugar donde vive una persona. Sí, correcto, eso sería una definición bastante acertada de lo que dice el diccionario. Pero según el contexto, casa puede tener un significado u otro. ¿A qué se refiere Ezequiel cuando usa la palabra casa? Leo otra vez el versículo. «Y me dijo Jehová, hijo de hombre, pon atención y mira con tus ojos y ve con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Jehová y todas sus leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario». ¿A qué se refiere Ezequiel cuando usa la palabra casa? Al templo. El mismo versículo nos lo dice: casa de Jehová, pon atención en las entradas de la casa, todas las entradas de la casa y las salidas del santuario. Santuario. Hay casa, para Ezequiel, tiene que ver con el templo. Los oyentes, los lectores de Ezequiel en su primer tiempo, lo entendían perfectamente, porque era parte del lenguaje familiar de los judíos, referirse al templo como la casa de Dios. ¿Me seguís? ¿Entendéis? De hecho, para nosotros hemos venido heredando un poquito de ese pensamiento, porque algunos hasta el día de hoy, cuando van a la iglesia, dicen vamos a la casa de Dios, que ya ni mucho menos tiene ese significado. Ahora la Biblia dice que Dios ya no habita templos hechos por manos de hombres. El local donde nos reunimos, un local físico, no es el templo, no es un lugar donde Dios habita. Dios habita en templos de carne y hueso. Dios habita en tu vida, en la mía. Todos los que hemos creído hemos sido sellados por el Espíritu Santo, ahora somos templos del Espíritu Santo. Una iglesia no es un templo, es un organismo vivo de personas que han creído en el Señor. Aunque nosotros nos entendemos cuando decimos vamos a la iglesia y hablamos de un lugar físico, un edificio, unas 4 paredes donde nos metemos dentro, lo entendemos. Pero teológicamente lo correcto es entenderlo así. Entonces aquí casa tiene ese significado. Pero ahora quiero que notes una cosa. El versículo siguiente, el 6, vuelve a utilizar la palabra casa. A ver a qué se refiere ahora. «Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, ya que todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel». El autor, Ezequiel, vuelve a utilizar la palabra casa. ¿Pero a qué se refiere ahora? «Y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor,
basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel. ¿Notas? En 2 versículos seguidos, en el versículo 15 utiliza la palabra casa para referirse al templo. En el versículo siguiente, en el versículo 6, utiliza la palabra casa para referirse al pueblo de Dios, a la nación de Israel. Según el contexto, casa tiene un significado o tiene otro. Entonces, eso es lo más importante, el contexto inmediato. En el párrafo donde aparecen esas palabras que nosotros estamos tratando de averiguar, ahí es donde tenemos que encontrar el significado principal de esa palabra. Ahora después vamos a hablar de cómo desgranar más la palabra. Quiero ponerte otro ejemplo que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. 1 Corintios 2, 14 y 15. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Bien, atentos, que os hago una pregunta. Dejadlo todo, poned atención. Aquí Pablo habla de el hombre espiritual. ¿A quién se refiere con el hombre espiritual? El espiritual, ¿a quién se refiere? Lo vuelvo a leer y id pensándolo, y si alguien se anima a escribir algo, adelante. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. No las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿A quién se refiere con el hombre espiritual? Venga, pregunta de concurso. Quien la acierta le damos 1000 puntos. ¿Para qué sirven los puntos? Para nada, pero se los damos. Aquí no tenemos tómbola, no hay para dar premios así. Bueno, no sé si alguien está escribiendo, yo ya me voy anticipando porque se nos va la hora, se nos va el tiempo. Fíjate que aquí el espiritual está en contraste con el natural. Muy bien, Nancy, 1000 puntos de premio para Nancy, a los salvos. Aquí está hablando del hombre espiritual en contraste con el hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El que no es salvo. ¿Por qué? Porque dice que no entiende las cosas de Dios, para él son locura, no las puede discernir espiritualmente. Muy bien, Yoli Gaby, el que tiene el Espíritu Santo, Ana Karina, los creyentes, perfecto. Todos estáis acertando. Ahora bien, 2 versículos después, viene el versículo 16 y ya saltamos al capítulo 3, versículo 1. Aquí vuelve a hablar de hombres espirituales, del hombre espiritual. Vamos a leerlo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Pregunta, ¿a quién se refiere aquí con hombre espiritual? Así que, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí vuelve a hablar de la persona en el carácter espiritual. ¿Y a quién se refiere aquí cuando dice como a espirituales? En el versículo 14-15 ya hemos visto que espiritual era en contraste con el natural. O sea, el espiritual es el que ha creído, el que es hijo de Dios, y el natural es el que no creyó en Dios y no entiende las cosas de Dios. Pero aquí en el versículo 1, 2 versículos después, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Aquí espiritual tiene otro sentido, diferente que el que mostró 2 versículos antes. Aquí espiritual
está hablando del creyente maduro en contraste con el inmaduro al que denomina carnal. Tendríais que ser ya espirituales si todavía sois carnales, como niños en Cristo. Le llama hermanos, por lo tanto, son creyentes. Pero aquí espiritual tiene el sentido de haber madurado, de ya no necesitar la leche, el alimento básico, sino que ya hemos crecido y somos capaces de digerir alimentos sólidos, viandas. Pero cuando erais bebés espirituales no erais capaces de digerir las viandas y ahora todavía no seguís siendo incapaces. Sois carnales, no espirituales. ¿Os dais cuenta? ¿Habéis captado? El hombre espiritual puede tener significados distintos según el contexto. De ahí que el contexto inmediato es fundamental para entender el sentido de las palabras. A veces el texto nos explica el significado de una palabra. Tenemos que estar por eso muy atentos a ese párrafo, al contexto en el que aparece la palabra, porque el mismo texto puede ser que nos explique el significado. Y os voy a poner otro ejemplo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Leeremos el versículo 16 y 17. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y me paro ahí un momentito. O sea, la palabra de Dios sirve para todas esas cosas que dice ahí. Es inspirada por Dios, es palabra de Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Pregunta: ¿puede un hombre ser perfecto en este mundo? ¿Se puede alcanzar la perfección en tanto que estamos en el mundo? Algunos llevamos estudiando la Biblia mucho tiempo. Yo llevo 40 años estudiándola y predicándola. ¿Cómo me veis? ¿Me veis perfecto? Yo me miro y no me veo perfecto. ¿Qué quiere decir? Que entonces no se cumple lo que dice este versículo. La palabra de Dios no me ha perfeccionado todavía. ¿Qué quiere decir? El mismo versículo, la frase siguiente, nos da la explicación. El final del versículo 17. Enteramente preparado para toda buena obra. Ahí se nos dice a qué se refiere. ¿Qué quería decir Pablo con que la palabra de Dios quiere hacernos perfectos? Bueno, nos quiere hacer que estemos enteramente preparados para toda buena obra. No está hablando de una supuesta perfección absoluta, sino que está hablando de madurez espiritual. Y ahora sí podemos decir, después de tantos años que la palabra de Dios nos ha venido llenando, podemos decir, somos más maduros espiritualmente, tenemos madurez espiritual, hemos sido preparados para toda buena obra, ahí sí. Bueno, espero esto de la hermenéutica, a veces tantas reglas, tantas cosas puede resultar un poco lioso. Os lo he dicho más de una vez, no os preocupéis si algo no lo entendéis. Intento ser sencillo en explicarlo y no entrar en conceptos así muy teológicos, sin reglas hermenéuticas así muy... sino venir a la Biblia y ver ejemplos y aplicar las leyes de la hermenéutica bíblica de una forma sencilla, pero no quiere decir eso que no sea profunda y que no nos esté llevando a estar adquiriendo un conocimiento vital para nosotros. Porque estamos asentando bases importantes que nos lleven a leer e interpretar correctamente lo que la Biblia dice. No hacer como muchos hacen, coger la Biblia
y utilizarlas según su conveniencia, tergiversando el significado de las palabras, dándole un sentido que no tiene en su contexto, etcétera, etcétera. Bueno, queridos hermanos, hemos completado nuestra horita de los viernes de estudio de hermenéutica bíblica, así que lo vamos a dejar aquí por hoy. Y si Dios nos permite, mañana sábado, será ya 6 de marzo, pues vamos a volver a estar aquí juntos, a las 9, los sábados y domingos a las 9. Mañana sábado, 6 de marzo, a las 9 de la noche, hora de España, nos volveremos a conectar y a estudiar juntos su palabra. Y para los que se preparan de antemano el cuaderno, como Yolanda, por ejemplo, Yoli, mañana ten preparado el cuaderno de las parábolas de Jesús, porque mañana estudiaremos las parábolas, si Dios quiere, si Dios nos lo permite. Ha sido un placer compartir con vosotros y tener una clase así más interactiva, que hayamos podido conversar ahí con el chat en directo. Gracias por participar, por escribir. No sería lo mismo si estuviese hablando ahí sin saber si hay alguien que escucha. El hecho de que podamos estar así interactuando, pues nos enriquece. A mí me bendice. Así que un placer veros, compartir con vosotros. Sois importantes para mí. Os amo con el amor de Cristo y estaré esperando mañana para que nos volvamos a ver. Seguimos en ese esfuerzo de predicar la palabra y compartirla juntos. Un abrazo muy grande, muy fuerte. Hasta mañana, si Dios quiere.